Chiquillos, comenzamos en unos minutos más para respetar a los que se conectaron a la hora. ¿Cómo están ustedes? Ya, chiquillos, comenzamos entonces la clase de hoy. Voy a aceptar ahí a los compañeros que se están agregando. Gracias a los que me eh, respondieron ahí por el chat que estaban bien. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Agustín. Chiquillos, partimos entonces con esta clase de apoyo para la guía, la última que subió, que es la número 9. ¿Ya? ¿Les comentaron la noticia de lo que va a ocurrir la próxima semana o no? ¿Todos saben? No, ¿qué va a pasar? No, Ah, profe. ya, bueno, les comento hoy día más tarde ya. Una sorpresa que les tenemos preparado. Ya, Vamos a volver a clase. chiquillo, ya. Comenzamos entonces. Contarles que, como les dije, esta clase va a ser una clase de apoyo. Va a estar este video. Va a ser un poquito. Vamos a tratar de cumplir los tiempos para que, porque sé que tienen la otra clase con el profesor de ciencias, así que vamos a tratar de ser bien completo con la clase de hoy para que no nos alarguemos porque así el profesor también se puede atrasar. Ya, chiquillos, partimos entonces con la guía nueva. ¿Cómo encontraron la guía nueva? ¿Estaba fácil, difícil? ¿Era algo muy complicado? ¿Se habían olvidado de lo que vieron o no? Más o menos, Más o menos. más o menos.
tenía relación con la proporcionalidad. ¿Qué era la proporcionalidad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O qué pudieron destacar de la guía? ¿Qué era la proporcionalidad? Ya, para los que se la ha olvidado, primero partimos por el tema de las razones. ¿Se acuerdan qué es lo que era una razón? ¿O no se acuerdan lo que era una razón? Una razón. Ya les voy a compartir entonces lo que aparece en el libro de apoyo. Si es que lo tienen ahí ustedes a mano. Que sería primero las razones. Vamos a ver primero lo de las razones. Es el libro de séptimo. El otro. Ya. Tenemos entonces lo de las razones. Voy a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Las razones. Partimos con las razones. Vamos a ir eso viendo bien fácil porque, o sea, bien rápido porque es algo del año pasado. ¿Ya? Tenemos entonces lo de las razones. Razones y proporciones, que es la nueva unidad. Nosotros vamos a ver solamente hoy lo de la proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente acá de las razones, para ir recordando algunas cosas. La razón, primero que todo, era una relación o una comparación entre dos cantidades. ¿Mediante qué operación matemática? Mediante una división o mediante el cociente. Recuerden que el cociente es el resultado de una división. ¿Ya? La persona que rayó ahí la pizarra la puede borrar, por favor, la pantalla. O si no, lo va a tener que sacar. Muchas gracias. A mí no me aparece quién fue que rayó, así que no raye por rayar cualquier cosa. Este es el texto del estudiante, la página 85. ¿Ya? Y se escribe de esta forma. 1 dividido 3, o también se lee 1 es A3, ¿ya? ¿Se acuerdan un poquito de eso del año pasado? Lo vieron quizás con la profesora Pamela o el Agustín que estuvo conmigo, lo vio también en el año pasado. Tenemos eso de las razones. Ya. Tenemos entonces esa relación que se escribe como una fracción, ¿cierto? Y dentro de esas razones también encontramos razones equivalentes. Miren, 1 es a 3 va a ser lo mismo que si yo digo 2 es a 6. ¿Por qué va a ser lo mismo? Porque este 1 lo multipliqué por 2 y me dio 2, y este 3 lo multipliqué por 2 y me dio 6. O sea, son razones equivalentes, son lo mismo. También podría ser un ejemplo, les voy a mostrar acá. Un ejemplo podría ser, les voy a agregar la ecuación. Un ejemplo podría ser que es equivalente 5 es a 25. No, 5 es a 50. Por cada 5 estudiantes, no, a ver qué puede ser. En un cumpleaños, por cada 5 bebidas, hay 50 dulces, ¿ya? Y una razón equivalente, recuerden que viene de igualdad, ¿cierto? Una cosa que es igual a otra. Puede ser 10 es a 100. ¿Por qué 10 a 100? ¿O por qué podríamos decir que son equivalentes? Porque esta razón es la misma que esta, pero amplificada, ¿cierto? Si yo la multiplico por 2, voy a agregar ahí para que se vea. Si yo la multiplico por 2, me queda la misma razón, pero amplificada, ¿cierto? 5 por 2 son 10, 50 por 2 son 100. Eso sería en relación a las razones. Existían razones equivalentes. ¿Ya? Vamos a... Ya, ahí sí. Existían razones equivalentes. Aquí, por ejemplo, podemos establecer la razón entre los transportes marítimos y los transportes terrestres también, entre los terrestres
y los aéreos. Ya podríamos establecer ese tipo de razones. Contar cuántos transportes marítimos hay y cuántos terrestres hay también. Y, por ejemplo, situaciones de las razones. En el curso Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. También podríamos decir que es una razón. Una razón. ¿Por qué? Porque por cada 16 mujeres hay 22 hombres. O sea, se podría escribir de la siguiente forma. 16, lo voy a escribir acá al lado. 16 es a 22, así. O también puede ser 8 es a 11. ¿Por qué puede ser 8 es a 11? Y decir que esas dos razones son equivalentes. ¿Qué me podría ayudar con eso? ¿Por qué creen que 16 es a 22 es lo mismo que decir 8 es a 11? ¿Por qué será lo mismo, chiquillos? Porque está dividido. Exacto, está simplificado, ¿cierto? El 16 lo dividí en 2 y me dio 8 y el 22 lo dividí en 2 y me dio 11. Dentro de las razones estaba lo que les voy a comentar ahora, que era la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Que si dos razones son proporcionales siempre y cuando se cumpla esta propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que si yo multiplico cruzado, me dan los valores iguales. Si yo multiplico A por D, me da lo mismo que si multiplico B por C. ¿Ya? O como dice acá, la definición matemática, que A por D, el rojo con el rojo, tiene que ser igual al verde con el verde, multiplicado el verde con el verde. Siempre se tiene que cumplir eso, que algunas razones pueden ser proporcionales. Por ejemplo, vamos a algún ejemplo. Si yo multiplico 5 por 14, tiene que ser lo mismo que 10 por 7. Veamos si es verdad. ¿Cuánto es, chiquillo, 5 por 14? ¿Cuánto es 5 veces 14? 70. 70. ¿Y 7 por 10? 70. 70. O sea, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo son esas dos razones entre sí? ¿Iguales? Iguales o son proporcionales, también se les llama, ¿ya? Por ejemplo, 10 por 40 es lo mismo que 4 por 20. ¿Se acuerdan que estamos aplicando esta propiedad, cierto? Multiplicar cruzado. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Cuánto es 10 por 40? 10 por 40 es fácil, ¿cierto? Son 400. ¿Y 4 por 20? 4 por 20 son 80. O sea, no son proporcionales, ¿cierto? Porque si yo multiplico cruzado no me da el mismo valor. Entonces, vamos con lo de ahora. Lo nuevo. ¿Qué era lo nuevo? La proporcionalidad directa. Vamos a aceptar ahí los compañeros que se están uniendo. La proporcionalidad directa. ¿Qué entendieron ustedes de la proporcionalidad directa? ¿Qué entendieron de la proporcionalidad directa? Les voy a mostrar eh, un ejemplo de qué es una proporcionalidad directa. Dejé de compartir la pantalla porque tengo el libro acá. Eh, 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 eh.
Ya se los muestro inmediatamente. Me pasé de las páginas. Vamos a ver un ejemplo de una situación de proporcionalidad directa. ¿Se entendió lo de la razón y la proporción? Estamos recordando esas cosas de sexto. Sí. Ya. Ya, miren, tenemos un ejemplo acá de una proporcionalidad directa. Le voy a compartir la pantalla. Y ahora sí. Miren, tenemos esta situación. Dice, Juan Pablo trabaja en una empresa dedicada a construir sectores residenciales. O sea, como los condominios, ¿cierto? Considerando el caudal por donde pasa, ¿cierto?, el agua de la manguera del jardín, puede estimar cuánto tiempo se demora en llenar la piscina por primera vez. Si en el caudal pasan 360 litros de agua, se va a demorar en llenar la piscina 45 minutos. Si pasan 480 litros de agua, la piscina se va a demorar 60 minutos. Si pasan 720 litros de agua, 90 y así sucesivamente. ¿Qué podemos establecer? Que si el tiempo aumenta el triple, ¿qué ocurrirá con el volumen del agua, por ejemplo? De aquí de 45, aquí es 90, podríamos decir que es el doble, ¿cierto? 90 es el doble de 45. Y 360, ¿qué es lo que es de 720? ¿El doble? El doble. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que si los minutos aumentan el doble, los litros aumentarán el doble también. Sí. Sí, ¿cierto? Franco después hace esas preguntas, está perdiendo el tiempo, yo estoy explicando algo importante y después no va a saber qué hay que hacer. Miren, entonces tenemos que, y hay algo que se mantenga igual, los litros, los minutos, o el caudal de la manguera, ¿qué se mantendrá igual? ¿Qué se mantiene constante? ¿Hay algo que se mantenga constante? ¿Se mantiene constante los litros? ¿Todos los litros siguen igual o no? ¿O los minutos? ¿O qué pasa agua por la manguera? Que pasa agua por la manguera, ¿cierto? Ahí tenemos que pasa agua por la manguera, el caudal de la manguera. Entonces, fíjense, ¿cuál es el valor de la constante a que nosotros le vamos a llamar constante? Les voy a explicar acá. Y no, no estaba ahí. La constante va a ser la división o el cociente. Y aquí podemos decir que esta situación corresponde a una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Ahí aparece la definición matemática. Si una aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye el mismo factor. ¿Qué quiere decir el mismo factor? Si acá aumentó el doble, de 45 aumentó a 90, que aumentó el doble, los litros también van a aumentar el doble, ¿cierto? ¿Cuánto es el doble de 90? Si esto cambia acá a 180, ¿cuántos litros tendrían que ser? Miren, aquí es 45, acá es 90. 45 es la mitad de 90, o sea, 90 es el doble de 45. Y si aquí ponemos 180, ¿cómo cambiaría la cantidad de litros? 1200. Tenemos que con 150 son 1200, así que no nos sirve el 1200. ¿Cuánto cambiará?
Franco, tercera vez que te digo lo mismo, estás más pendiente del chat que de estar atento a la clase. Tenemos 45, 90, 180. Vamos a suponer que acá escribimos el 180. 360, 720. ¿Qué tendrá que ocurrir con el 720 si los minutos cambiaron a 180? ¿Qué creen ustedes? Si aquí era 360, después esto era el doble, aquí también era 45, aquí era el doble. Cuando sean 180 minutos, ¿cuántos litros de agua será? Si uno aumentó de 45 a 90, o sea, aumentó el doble. 45 más 45, 90, o sea, 360 más 360 es 720. También se duplica, o sea, ¿cuánto sería? Si aquí era, acá es 180, vamos a suponer que ahí escribimos 180. 1400, muy bien. 720, ¿seguro que es 1400? 1440, ¿cierto? 720 más 720. Eso sería la proporcionalidad directa. Y toda proporcionalidad directa, chiquillos, tiene una constante de proporcionalidad. ¿Y cómo calculo la constante de proporcionalidad? Dividiendo o en este caso, las variables. Tenemos dividir, por ejemplo, aquí los minutos por los litros por los minutos. ¿Qué ocurre si yo divido 360 en 45? ¿Pueden hacer esa división? 360 dividido en 45. ¿Cuánto será 360 dividido en 45, chiquillos? 8. 8, ¿cierto? ¿Qué ocurre si divido 480 en 60? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué ocurre si divido 720 en 90? Igual es 8. Y también es 8. Entonces podríamos decir que es una proporción, esa situación corresponde a una proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque el cociente, recuerden que el cociente es la división, el resultado de una división, entre sus valores corresponde a una constante, siempre va a tener que ser 8. Y esa constante aquí matemáticamente se representa por la letra K y se llama constante de proporcionalidad. ¿Ya? Ahí tenemos un... ¿Por qué? Porque entre más litros, más minutos, más litros, más minutos, más litros, más minutos. ¿Qué tienen ustedes en su libro? Por ejemplo, dice Joaquín desea comprar un vehículo para cual evalúa el rendimiento cada uno según la cantidad de kilómetros que puede recorrer con 1 litro de combustible. Tenemos entonces, ¿con qué la persona que rayó la pantalla puede borrarlo, por favor? Gracias. Tenemos entonces acá un gráfico de cómo o qué se demora más, ¿cierto? Tenemos que por la moto y por el auto, que sería también, ¿por qué? Porque entre más combustible, ¿quién se demoraría más? ¿La moto o el auto? ¿Quién se demora más o quién gasta más benzina? Perdón, El auto. el auto, ¿cierto? Pero tenemos que, aquí este auto es más económico, ¿por qué? Porque en 1 kilómetro gasta 12 litros, o sea, en 1 kilómetro
¿Cuál sería el gráfico de la moto? ¿El azul o el rojo? Miren, en 1 kilómetro dice que gasta 12 litros. El rojo es el de la moto, pues, profe. El rojo es de la moto. ¿Seguro? Sí, tenemos que el rojo de la moto es 30. Entonces la moto recorre, ¿cierto? Dice 30 kilómetros por litro. Es más económico, ¿cierto? Lo de la moto. Ahí tenemos que la moto en un litro que ocupó de benzina recorrió 30 kilómetros. Yo me había confundido, disculpa. Y aquí el auto recorrió con 1 litro 12 kilómetros. O sea, podríamos decir que casi la mitad. ¿Ya? Aquí está entonces la definición de lo mismo que yo les dije, que si son directamente proporcionales, que si una aumenta o disminuye cierto número, el doble, la mitad o el triple, la otra va a aumentar o disminuir el mismo factor. O sea, se va a multiplicar por la misma cantidad de veces. Y también lo que aparecía acá, que era la definición matemática, que si yo divido los kilómetros por los litros o los minutos por los litros, que era el ejemplo anterior, se va a mantener una constante. Veamos entonces estas situaciones. Si se genera una proporcionalidad directa, si uno aumenta, el otro también aumenta. Dice la cantidad de personas que pagan su entrada a un evento y la ganancia obtenida, ¿será una proporcionalidad directa? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si uno aumenta, ¿aumenta el otro también? ¿Qué creen ustedes? ¿Será una proporcionalidad directa? Si aumentan las personas que compran una entrada, ¿aumenta la ganancia o no? ¿Se gana más dinero? Sí, ¿cierto? Si aquí tenemos un ejemplo, los libros en una caja, si hay más libros en una caja, la masa de esta caja, o sea, el peso, ¿cuántos kilogramos pesa? ¿Será mayor? Sí. También, ¿cierto? La edad del hermano mayor de Jorge, que tienes 5 años más que él, ¿será una proporcionalidad directa? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿El hermano mayor seguirá siempre teniendo una diferencia de 5 años? ¿No? Sí. Sí, ¿cierto? Todos los años van a tener la misma diferencia de 5 años. Tenemos la cantidad de máquinas que realizan un trabajo y el tiempo que tardarán. ¿Será una proporcionalidad directa? Sí, la voy a estar subiendo a YouTube. Ya todas las clases las voy a estar subiendo. Si tengo más máquinas, se demoran menos tiempo. ¿Será una proporcionalidad directa? ¿Qué habíamos dicho? Entre más... No estaba el ejemplo. Aquí, entre más máquinas, menos tiempo, o sea, va a ir descendiendo, podríamos decir, ese gráfico. Pero, por ejemplo, si tenemos esta situación, la cantidad de minutos de una llamada será tendrá una proporcionalidad directa con el valor de lo que yo pago. ¿Qué creen ustedes? Sí, cierto, entre más minutos, más nosotros pagamos en la compañía de teléfono. Y tenemos estas situaciones. ¿Cuáles son? Para descubrir si es una proporcionalidad directa. ¿Y qué debemos hacer? Por ejemplo, 4 es a 9 como x es a 27. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo le había mostrado del libro que era de esta forma? Que el producto, para que exista una proporción, el producto de los medios tiene que ser igual al producto de los extremos. O sea, si yo multiplico cruzado, 4 por 27 tiene que ser lo mismo que 9 por x.
Y aquí está la resolución. 4 por 27 son... ¿Cuánto será 4 por 27? ¿Quién puede hacer ese cálculo? ¿Cuánto es 4 por 27? 108. 108. ¿Y 9 por cuánto es 108? ¿O cuánto es los 108 dividido en 9? ¿Cuánto es 12. 12? O sea, el valor de esta incógnita, para que se cumpla la constante de proporcionalidad, ¿cuánto tendría que ser 12, cierto? ¿Por qué? Porque 9 Sí. por 12 son 108 y 4 por 27 son 108. Y si yo divido 4 dividido en 9, ¿cuánto es 4 dividido en 9? ¿Cuánto será 4 dividido en 9? Me da un número decimal, ¿cierto? ¿Y cuánto Sí. será 12 dividido en 27? Me da también lo mismo, o sea, se cumple que hay una constante de proporcionalidad. La división entre esas razones debe ser la misma. Vamos a ir haciendo unos 2 más porque ya estamos cumpliendo el tiempo. Matías, divide 12 dividido en 27. Te debería dar 0,4 o 4 centésimos. Hazlo de nuevo. 12 dividido en 27. Y me cuentas cuánto te da. Ahí sí, ¿viste? Ya, veamos esta. Me dice que 3 por cuánto. ¿Cuánto? Aquí qué debo multiplicar, chiquillo. 3 multiplicado por... Por 3 32. por 32 tiene que ser lo mismo que 24 por otro número. ¿Cuánto es 3 por 32? 96. 96. ¿Y 96 dividido en 24? 4. 4. Y si yo pongo el 4 acá, 4 dividido en 3, ¿cuánto es 4 dividido en 3? 1,3. 1,3, ¿cierto? O sea, esa sería la constante. ¿Y cuánto es 32 dividido en 24? ¿Lo mismo? Lo mismo, ¿cierto? La constante de proporcionalidad, como dice acá, en la proporcionalidad directa, es la misma, ¿cierto? La constante K. Tenemos, ¿cuánto será el valor de esta X o de esta incógnita que está por acá? ¿Cuánto es 30 por 42? ¿Será lo mismo que 5 por ese número que está ahí que debemos descubrir? 1260 es 30 por 42. Ya, y ese valor dividido en 5, 252. 250. O sea, ese sería el valor de la X. Si se dan cuenta, todos esos ejercicios siguen este mismo procedimiento de multiplicar cruzado y dividir por el número que me queda solito. ¿Ya? Y lo mismo acá. Multiplicar el 54 por 2 y dividirlo por 9. Ya, chiquillos, para ir concluyendo, ¿qué debemos destacar de la proporcionalidad directa? Primero lo de las razones, ¿cierto? Y también acá lo de la proporcionalidad directa. ¿Qué ocurre en la proporcionalidad directa? Que hay dos variables, que si una aumenta, la otra también va a aumentar. Si uno aumenta el doble, la otra también aumenta el doble. Si uno aumenta el triple, la otra también va a aumentar el triple. Si uno aumenta el cuádruple, la otra también va a aumentar el cuádruple. ¿Ya? Eso es como lo más importante de la proporcionalidad directa. Y también que la relación del cociente entre sus valores, o sea, la división entre el número que está como arriba, que podríamos decir que es el antecedente,
dividido el consecuente nos va a dar una constante. Siempre va a ser una constante que se llama constante K o también constante de proporcionalidad. ¿Ya? Siempre tiene que ocurrir eso, que si yo divido el 6 dividido en 8, tiene que ser lo mismo que el 12 dividido en 4 y que el 18 dividido en 2. ¿Ya? Miren acá. 1 dividido en 3 son 3. 2 dividido en 6 son 3. Y 3 dividido en 9 son 3. O sea, existe una constante de Profe, proporcionalidad que se mantiene. Dígame. en delante, ¿qué era lo que iba a decir? No, después más tarde ahí yo les cuento por el grupo. Ya, chiquillos, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Si se dieron cuenta, igual vimos esto un poco rápido, porque vamos a tener otra guía con el mismo tema, ¿ya? Para ejercitar un poco más. Pero recordar eso, miren acá, ¿qué debemos hacer? Esta es una tarea que aparece en la guía. Debo ver si este número dividido en S me da una constante. O sea, ¿cuánto es 6 dividido en 8? ¿Quién puede hacer ese cálculo rápidamente? 1. 6 dividido en 8 es 75, 0.7. 75 centésimos y 12 dividido en 4. No es lo mismo, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que no son directamente proporcionales. Ya, chiquillos, nos quedan menos de un minuto. Va a quedar esta clase grabada para que ustedes la puedan revisar y como les digo, vamos a volver a repasar. ¿Ya? Vamos a tener otra Ya. clase de esto y otra guía de esto. Si se dieron cuenta, solamente multiplico cruzado y divido por el número que me queda solito. Esa es la clave. Y que si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Ya, chiquillos, los dejo entonces porque tienen la clase con el profesor Jackson. Que les vaya bien, pórtense bien y más tarde ahí les cuento una buena noticia. Ya espero que les guste a todos. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Ya. Cuídense. Cuiden a su Chao, familia profe. también. Chao.